Que lo paséis bien. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es miércoles, ya el último día de clase y ya puentazo para la gente que somos de Andalucía. Bueno, esta mañana habéis visto, las niñas han tenido que ir de flamenca al cole, estaban locas de contentas, se han levantado súper temprano. Esta mañana no me ha costado trabajo despertarlas, han sido ya las que se han venido a mi cama. Mamá, ¿nos vas a vestir ya? Digo, sí, ya os voy a vestir. Total, que se han levantado cantando el himno de Andalucía porque hoy iban a cantarlo en el patio, iban a salir con banderas, iban a hacer un montón de juegos. Luego también le iban a dar a la hora de recreo, no han tenido que llevar merienda porque le iban a dar pan con aceite, que es muy típico. Entonces, pues bueno, le iban a dar eso de merienda. Iban muy contentas. Y ya os digo, hasta el lunes, no, hasta el martes, ya sin cole. Y nada, ayer tuve que buscarle más que de bulla los trajes porque me enteré ayer por la tarde me llegó el mensaje del cole que hoy podían ir de flamenca. Y claro, mis niñas, ellas, todo lo que hay, tienen que es carnaval, tienen que ir que ellas no pueden perderse nada. Entonces les dije, hemos apresurado, no sé si está... Bueno, se pusieron, por favor, búscalos, pues nada, tuve que buscar los trajes. Al final los he encontrado. Anoche cuando llegué del cumpleaños también, que tuvimos un cumple con ella, que os grabé en el vlog anterior a este, pues tuve que lavarle aire en una Rebeca, que compañera al vestido, porque cuando la saqué, que la tenía guardada, vi que tenía unas manchitas. Entonces, bueno, le tuve que dar con la fórmula esta mágica que yo hago del jabón Beltrán y el amoníaco. Le eché a las manchas y se la lavé a mano, se la puse en el radiador y esta mañana la tenía seca. Pero bueno, casi todo muy improvisado, no tenía zapatos de tacón porque ya se les han quedado pequeños. Los trajes yo no sabía ni si les estaban bien, a Triana le estaba un poco corto, pero bueno, ya está. Ha sido improvisado. Y nada, yo ya esta mañana lo he hecho todo, he estado haciendo cosas en la casa, me he dejado, bueno, la comida es lo que me falta, que voy a hacer pechuga de pollo, que tengo sacada de ayer, que la saqué para cenar. Pero como ayer estuvimos en un cumple y al final por la noche llegamos por unos bocadillos, que os lo enseñé, todo esto lo enseñé en el blog anterior, pues al final digo, mira, mañana la gasto, porque anoche nos compramos unos bocadillos yo y Fran para cenar, las niñas ya venían a cenar del cumple, y digo, hoy la gasto, y he comprado una bolsita de verdura que, bueno, eso ahora lo enseño. Iba a hacer una sopa también, pero la sopa creo que la voy a hacer esta tarde para esta noche tomando una sopa calentica. Y ya está, poco más, que son ya las 12 y pico, ya mismo me veía por la niña al cole, ya me he quedado, bueno, he hecho un poquito de deporte también esta mañana, me he duchado, ya estoy preparada. Esta tarde creo que vamos a ir a visitar a un familiar de Fran, que lo han operado y quiere Fran ir a verlo, entonces bueno, como hace muy buen día, ayer estaba lloviendo, pero hoy hace muy buen día, digo, pues mira, nos vamos dando un paseo esta tarde y como es en el centro donde vive, digo, nos vamos dando un paseo y vamos viendo cosas. Y si encarta tomando un cafelillo o lo que sea, pues nos tomamos un cafelillo. Así que yo creo que esta tarde haremos eso. Y ya por lo que queda de puente, pues no lo sé. No sé si nos iremos al pueblo, a su pueblo y al mío, unos días uno y otros días otro, porque allí tenemos que hacer cosas. En fin, pero que no lo sé. Eso ya lo iremos viendo. Ya hasta tengo por aquí unas cosillas que os voy a enseñar ahora, que se me han terminado. Digo, pues mira, le hago una reseña así rápida. Y he probado también la crema esta, que compré ayer, que esto también lo viste en el blog anterior, para mí fue ayer, para vosotras fue el blog anterior, de L'Oréal. Me ha gustado un montón porque es súper
fluida, deja la piel como que se absorbe muy rápido y no deja la piel grasienta ni nada de eso, entonces me ha gustado. La primera impresión ha sido buena, la verdad. Y ahora os enseño estas dos cosillas que me voy a ir ya tirando. Y os voy a enseñar una bolsita que tengo allí de pesco, que ayer fui a pesco y compré 4 tonterías. Por aquí tengo la bolsita, la voy a dejar aquí y ahora os la enseño. Y la colocamos juntas porque son 4 tonterías de primavera, que no pude resistirme. Que las vi, no pude resistirme. Y ya está, y me voy a hacer la comida. Me han llamado también de la droguería, porque también en el blog anterior os contaba que hay un perfume que le he dejado encargado a mis niñas, que huele súper bien, que es la imitación de este de Dove. Lo voy a enseñar. Es la imitación de este, que yo en su día, ya os digo, es la que usaba para mis niñas cuando eran bebés. Y ahora han traído la de Don Algodón, que huele igual. Entonces me dijo la muchacha, mirad, tengo también la crema, compañera, la tengo ahí de recuerdo. Ya están gastadas, ya a ver si tendrá 8 años la colonia, era de Triana cuando era bebé. Y tengo también de todo esta, que esta me encanta. Y esta huele súper bien. Lo que pasa es que esta ya es para niña más mayor. Pero huele, vamos, las colonias de Dove huelen súper bien todas, la verdad. Y bueno, me voy a poner a hacer la comida, la voy a dejar medio preparada, porque lo que voy a hacer es, como ya os digo, mira esta, cómo está. Una en fila de la otra. Que son más buenas, ¿eh? Son más buenas ellas. Ay, son muy buenas. Pues eso, que de comer voy a hacer pechuga de pollo, que la saqué ayer y no la gasté. Y lo que voy a hacer es que me he comprado estos sobrecitos que a mí me encantan. Estos sobrecitos de verduras son un descubrimiento para mí, de verdad que sí. Porque es que tienes tú la verdura picada y partida simplemente para echarla directamente a la sartén. Entonces lo que voy a hacer es un sofrito con esta verdura. He comprado también tomate, lo tengo por aquí. He comprado tomate frito, también para ponerle. Le voy a poner tomate frito, un poco de caldo de pollo y le voy a hacer un sofrito con esta verdura. Y voy a hacer patatas en la freidora de aire o en el horno, no lo sé todavía. Y eso es lo que vamos a comer. Porque ya os digo, a mí esos paquetillos de verdura me han salvado. Bueno, me he sacado ya también hoy por aquí mi caldo de hueso, que ayer ya empecé a tomármelo, lo tengo aquí para tomármelo al mediodía. Tengo por aquí para hacer la sopa de pollo que lo he sacado, que voy a hacer sopa para esta noche. Y tengo aquí la pechuga, que como ya os digo era para cenar anoche. Por aquí tengo la pechuga. Me voy a poner ahora y voy a hacer la comida. Era para cenar anoche y al final, como nos compramos un bocadillo porque vinimos súper tarde del cumpleaños y no teníamos ganas de cocinar, las niñas ya venían comidas, pues fuimos por un bocadillo de jamón asado para mí y para Fran, que nos gusta. Y digo, pues mira, mañana hago la pechuga. Así que eso voy a hacer. Como tengo todavía tiempo, la voy a dejar medio hecha. Y os voy a enseñar, mientras eso se hace, las 4 cosillas que os digo que compré. Voy a preparar por aquí el trípode y os lo voy a enseñar. Bueno, por aquí tengo la bolsilla de pesco que os voy a enseñar, las 4 tonterías. No sé si ahí me veis bien. Os voy a subir un poquito la cámara. Ahí, creo que mejor. Bueno, que como ya os digo, ayer fui a pesco. Me cargué ayer por la mañana el candelabro que tenía yo mis 2 velas. Entonces quise acercarme a pesco a ver si había algunos parecidos para poder ponerlos. Pues al final se me olvidaron los candelabros y lo que hice fue comprar otras cosas. Pero bueno, lo voy a enseñar. Son 4 tonterías, pero son muy bonitos. Hay una colección preciosa. No grabé nada porque iba con prisa, que nos teníamos que ir al cumpleaños de las niñas. Iba rápido. Pero mira, hay unas cosas de bonitas que bueno, ya había visto yo por otros vídeos, ya había visto la colección yo por otros vídeos de YouTube, de otras compañeras. Por cierto, también os tengo que enseñar que también me compré mi tercera entrega del libro de Leyendas de la Moda. Que bueno, ahora lo enseñaré también. Primero voy a enseñar lo que compré en pesco. 4 tonterías. Y por aquí tengo el ticket. Que el ticket fueron 13,45. Me gasté.
Cogí este mantel, que es precioso, que ahora lo vamos a poner, o sea que lo voy a abrir ya que estamos. Lo había en tela y en este material, que es como plástico, es plastificado. No sé si aquí pone el material, pero bueno, tela de hule. Yo le he dicho toda la vida, hule, mantel de hule. Y es súper bonito. Yo lo quiero coger en esta tela, en este plástico, porque a mí me viene mejor. Porque a mí los manteles de tela, sinceramente, me duran un día o menos. O sea, me duran lo que tardamos en comer. Rara es la vez que no se cae un vaso de Coca-Cola, o que no se cae lo que sea, o que están comiendo y se lo echan fuera del plato, el tomate frito de los macarrones. Un desastre. Entonces a mí estos manteles me vienen genial, estos de plástico. Porque se mancha, de momento le das con la bayeta, yo le doy con la bayeta y un poco de lejía y de momento lo limpia. Entonces ahora, bueno, lo vamos a dejar por ahí y ahora lo vamos a poner en la mesa, a ver cómo queda. Y este me ha costado, me costó, creo que eran 6 euros, aunque aquí pone 2. Pues 2 euros, qué barato me costó, ¿no? 2 euros el mantel, me parece a mí barato. Manopla, mantel, hule, 2 euros. Qué barato. A mí me pareció ver que costaba 6. Pues no sé. Pues 2 eurillos. Es verdad que no es de una calidad que diga es súper bueno, pero bueno, un hule. Ahora para la primavera, para quitar ya que el que tengo es de otoño todavía, con castañas y con cosas así de otoño, con setas. Entonces lo voy a quitar para darle un toque de primavera a la cocina. Luego cogí este plato que los tenéis en todos los tamaños. Mirad qué bonito es. Es precioso. Con flores. Y bueno, de esto tenéis toda la colección. Estaba toda la colección. Había platos, había velas, las velas preciosas. Había un montón de cosas. Yo lo quería todo. Lo que pasa es que dije, Irene, cierra los ojos y tira para adelante. Pero yo lo quería todo. Me cogí este platillo y ahora veréis para qué. Para el café, para poner aquí lo del café. Y luego cogí esto, compañero, como ya os digo, tenéis un montón de cosas de la colección. Este tarrillo, pues para el café. Aquí quiero poner el café, a ver lo que me dura, porque esto es de cristal y últimamente lo ando rompiendo todo. Yo no sé qué me pasa, de verdad, tengo las manos de mantequilla. ¿Qué me ha costado esto? No me estoy diciendo los precios de nada. Bueno, el platito me ha costado... plato 2,50. Lo había de más tamaño, lo había también un tamaño superior. Y luego el envase este me ha costado 3 euros. Esto me ha costado 3 euros. Pero mirad qué bonito es. Y yo ya os digo, los quiero para meter aquí el café. Para meter el café, poner el café aquí y aquí poner el cucharoncillo del café. O bueno, la cuchara, lo que sea. Los quiero para eso. Ahora ya nos vamos a la cocina y lo probamos a ver qué tal. Luego de la misma colección, pues vi estos paños y me enamoré. Es que no pude resistirme. ¿Qué queréis que os diga? Fran me miraba y me decía, pero más paños. Y le digo, más paños. Nunca son suficientes paños. Y me dice, pero si tienes un cajón lleno, digo, da igual, necesito más. Mirad qué bonitos. Estos los quiero, que bueno, los tendré que planchar. Los quiero para ponerlos de decoración en el horno. Que siempre en el horno yo tengo los tengo puestos. Y los quiero poner, ya os digo, cuando es Navidad pongo 2 paños de Navidad, cuando es otoño pongo 2 paños de otoño. Y ahora pues voy a poner 2 paños de primavera, para darle un toque. Además es que el color rosa es mi color favorito del mundo. Entonces es así entre rosa y malva, no es un color precioso. Y los voy a poner los dos en el horno. Y luego, pues lo mismo, vi esta manopla que es compañera y tampoco me pude resistir. Además que es que necesitaba una manopla. Es verdad que es que la necesitaba porque cada vez que voy a abrir el horno me termino quemando. Tengo que estar siempre cogiendo una bayeta o cogiendo un paño de cocina para abrir el horno. O sea, para sacar la bandeja, entonces necesitaba sí o sí un guante. Y ya vi este y digo, qué bonito. Y ya por último, pues me cogí estas pajitas, que esto no tiene nada que ver con esto que hacía falta. Entonces he cogido de cristal, que son las mejores. Más que nada por la salud, porque el plástico ya sabéis que no es bueno. Y nada, las pajitas me costaron 1,50 €. 4 pajitas de cristal. Y ya está, esa ha sido la compra que he hecho. Ay, bueno, luego fui a
a mi librería de confianza, que ya el hombre me ve de lejos y ya me lo saca directamente. Y mira que no me conoce. Pero ya el hombre me ve de lejos y directamente me saca el librillo. Me cogí la tercera entrega, que es de Gucci. Ya está, me ha dicho que vienen muchos libros, que son 50 y tantos en total. Y me preguntó el hombre, dice, ¿la colección entera la vas a hacer? Y digo, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Vamos a quitarle el plástico y lo voy a poner allí arriba, en la colección. No me digáis que no es mono mi libro. Es que es monísimo, son monísimos. Este ya venía sin cartón y sin nada. Le dije al hombre, digo, ya viene, dice, ya no trae ni cartón ni nada. Vamos a ver qué trae por aquí. Aquí te pondrá el siguiente. Mirar de Louis Vuitton, qué bonito, y el de Prada. Es que son monísimos, no me digáis que no. Y además puedes conseguir, bueno, pero esto si te suscribes, que yo no me voy a suscribir, la verdad. Porque esto es que engancha, cosa mala. Tienes hasta los perfumes para coleccionar. Bueno, yo voy a coleccionar los libros, los que pueda de momento, y ya está. Me voy a estar quieta ya porque es un dinero. La verdad, mira, viene con su imagen y todo. Y ya está. Vamos a colocarlo. Allí. Mira, todavía tengo los de cuando celebramos San Valentín. Todavía ni lo he quitado. Y ya está. Que bueno, todavía aguanta. Pero ya me parece a mí que ya lo voy a quitar. Pues nada, aquí iría el tercero. Qué bonito. Es que son muy bonitos. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you understand what we could do. Around the world, say to Peru. We lie in bed till it's PM. Mirad el mantel, qué bonito ha quedado. Es verdad que no es de una calidad muy allá. Mirad qué finito es. Pero bueno, por 2 euros, ¿qué queremos? Es súper bonito. Y le da así un toque primavera. Y luego por aquí os he puesto lo del café, que quería yo tener el café siempre a mano, al lado de la cafetera, porque es más cómodo, pues cuando vas a hacerte un café directamente abrir y ponerlo. Y he puesto aquí este platito, que bueno, quiero comprarme, tengo en la cesta de Shein varias cosas para aquí, para la zona del café. Una esterilla, que quiero poner también como un cuadrito, que pone coffee y varios tipos de café, en fin, tengo cosas en mente, pero ahora mismo, para darle así un toque de primavera, y estoy pensando comprar el grande para ponerlo aquí, donde tengo que este me lo regalaron con la cocina, pues quitar ese negro, que está como muy feillo, y poner el mismo platito, pero en grande, para poner todas esas cosas. Y bueno, las calabazas ya las tengo que quitar porque son de otoño, tengo que comprar alguna velilla o algo también que sea de primavera. Y por aquí he puesto mirad qué bonitas los paños. Estamos arrugados, pero bueno, ya lo plancharé. Y esto es lo que no sé dónde ponerlo. No sé si ponerlo, lo voy a poner ahí en ese ganchito, pero ahí tengo eso. Así que no sé si poner otro ganchito aquí detrás y colocarlo aquí detrás o no sé. O guardarlo y ya está. Breakfast when it's dark again.
me voy ya a recoger a la niña al cole, pero mirad, por aquí tengo lo que va a ser el sofrito, que le he puesto sal. Ahora le voy a poner un poco de cúrcuma, pimienta y bueno, y alguna que otra especia, cebolla, ajo en polvo seguramente. Y lo voy poniendo aquí y le voy echando, le voy añadiendo para que no se quede seco, caldo de pollo. Luego le voy a poner 2 cucharadas grandes de tomate y lo voy a triturar. Esto lo voy a sacar y el pollo, que ya lo tengo por aquí limpio y troceado, lo voy a, pues, a dorar un poquito en la sartén. Y luego tengo por aquí las patatas, que yo las voy a hacer en la freidora de aire, pero siempre las meto un poquito, un truquillo es meterlas un poquito en el microondas, porque a mí por lo menos me tarda muchísimo en hacer las patatas en la freidora de aire. Y muchas veces como que se quedan crudas por dentro, entonces por fuera están doradas, pero por dentro como que están duras. Entonces un truquillo es meterlas unos 4 o 5 minutillos en el microondas con agua. Yo les pongo agua. Ahora les quito el agua y ya las pongo en la freidora. Y ya salen buenísimas. Y ya está, son ya las... Hoy todo el día corriendo, las 2 menos 20. Voy a sacar ya la verdura, la voy a triturar con un poquito de tomate. Le voy a poner un poco más de caldo. Y ahí voy a freír freír con un poquito de aceite la pechuga. La voy a sacar, le voy a poner aquí y la voy a triturar. Aquí en este botecito. La voy a sacar. A ver, con cuidado, que es que me tengo que ir al cole y ya voy con las prisas. Vale. Ahora le voy a poner tomate frito. 2 cucharadas grandes, porque así las niñas ven el tomate frito y el sabor lo notan y ellas se creen que es solo tomate. Ellas dicen, pues, solo tomate. Que eso es algo que siempre también es una técnica que yo uso mucho. Y es ponerle tomate a las cosas y así les puedo decir. Cuando me dicen, mamá, ¿qué salsa lleva? Digo, no, lleva tomate frito nada más, el que le pongo a los macarrones. Y así ellas se quedan tranquilas. Y se creen que es tomate nada más. Porque mis niñas pues son un tanto delicadas a comer, la verdad. Como ellas vean algo de verdura o algo así, ya no se lo comen. Nada, ahora voy a freír un poquito la carne. Bueno, freír, a ponerla a la plancha un poquito. Antes de irme, que se dore un poquito. A ver qué hora es. La menos cuarto. Todavía tengo 5 minutillos. Voy a añadir la carne. Una. Y dos. Chicas, me voy corriendo a por las niñas. Por aquí tengo ya la carne y de especial le voy a poner barbacoa sazonado, que le da muy buen sabor. Y le voy a poner un poquito de ajo. Se me está poniendo la cocina. Voy a taparlo, pero ahora mismo, porque mirad cómo se está poniendo todo. Le vamos a dar otra espinaquita, toma. Toma. El gato que come espinaca. Venga, dale. Ay, el gato que come espinaca. Y le gusta mucho la espinaca y él está... ¡Ay! ¿Le gusta mucho? La espinaca.
De nada, mi amor. Toma, sóplale, ¿vale? Que quema un poquito. Sóplale un poquito, mi amor. Bueno, acabo de llegar de recoger la ropa que subió a la terraza corriendo rápido porque no me gusta subir, aunque realmente es una planta, porque subí a la azotea comunitaria. No me gusta nunca dejarme aquí a la niña sola. Entonces, bueno, he dejado a Irene merendando, le he dicho, quédate viendo los dibujitos, que no tardo nada. Y he subido corriendo, cogido la ropa y me he bajado. Ahí la traigo ya seca, la verdad es que has colocado. He querido ir ahora porque sé que luego, como vamos a ir a ver al tío de Fran, que os he dicho esta mañana que íbamos a ir a verlo porque lo habíamos operado, pues he querido ya subir porque sé que luego voy a venir muy tarde y ya de noche no voy a tener ganas de ir a por la ropa y ya se va a hacer de noche, en fin. Que digo, me la quito ya porque Fran ha ido a llevar a Triana a catequesis y mientras sale y eso, pues digo, tú te quedas ahí esperándola y yo aprovecho, recojo la cocina. He estado, pues eso, dejando la cocina lista. Le he puesto a Irene también la merienda. Ahora voy a colocar la ropa, me voy a retocar un poquito. Voy a vestir a Irene y nos vamos. Y ya está, me la voy a dejar ya colocada como os digo, porque es que sé que luego no voy a tener ganas. Tenía chaquetones y tú que lavar. Que bueno, esta semana se me ha juntado bastantes lavadoras. Porque del viaje todavía no me he recuperado. Del viaje veníamos con 5 o 6 lavadoras para poner. Como ayer hice un día malo, pues no pude poner ninguna. El lunes puse 2 o 3 que fueron las que pude. Y hoy pues he tenido que poner otra. Y aún así me quedan 2 o 3 para poner. Pero bueno, ya está. Que es que el día pues no da para más. No da para más. Y ahora pues vamos a ir a ver al tío de Fran. Y seguramente pues ya está. Pues luego ya vendremos. Y cenaremos. Y mañana pues no tengo ni idea de lo que haremos. Mañana me imagino que nos iremos al pueblo. Que no sé si os grabaré, que seguro que sí. Porque ahora estoy grabando todos los días. Todos los días grabo. Entonces, bueno, estoy muy motivada. Es verdad que sí, me encanta grabar. Yo creo que se nota y me levanto todos los días con muchas ganas. Y muy motivada. Además, grabo un día detrás de otro. Entonces, como siempre, como si fuese una película. Siento como que os cuento mi vida, pero en capítulos. Y nada, pero claro, ello pues conlleva que tengo pues mucho más trabajo, tengo mucho más que hacer, tengo que editar un montón, tengo también un montón de trabajos que hacer con el ordenador, un montonazo. Bueno, voy colocando la ropa mientras tanto porque es que me van a dar las tantas. Pues eso, que tengo un montón de trabajos que hacer del instituto con el ordenador. Así que mañana, si nos vamos al pueblo de Fran, lo más seguro es que me lleve el ordenador y ahí aproveche, edite y haga un montón de cosas. Esa chaqueta me la voy a poner ahora, que se ha puesto la tarde así fea, como con mucho aire. Y nada, y eso, ya está. Ya me he dejado la casa recogida, me he dejado todo hecho, para luego ya directamente venir, ducharnos y a la cama. Y no sé si nos tomaremos algo también esta noche por ahí, antes de llegar a la casa, o no sé lo que... Porque bueno, yo tenía pensado hacer sopa, que iba a hacer una sopa, que tengo ahí las cosas acá. Pero ya si nos vamos... Pues no sé yo. Lo mismo me pongo ahora y la hago. Antes de que llegue Fran de... Es que no sé ni qué hora es. Antes de que llegue Triana de catequesis. Lo mismo me pongo y la dejo puesta. Así que eso os cuento de esta tarde. Esta es mi tarde. Como todas, ¿vale? No varía mucho una tarde de otra. Haces cosas en la casa y lo que surja. Y mira, un bichito. Ha venido un bichito en la ropa. Como se nota que ya empieza a hacer buen tiempo ya, cuando tiendo arriba, siempre vienen bichillos, mariposas o lo que sea. Un bichito. Lo voy a tirar por la ventana. Os he dicho que iba a recoger la ropa, pues bueno, antes de nada, me lo he pensado mejor, estas chaquetas que me las voy a poner. Esta la voy a dejar apartar. Antes de colocar la ropa en los armarios, que esto puede esperar, lo primero que voy a hacer va a ser... Bueno, voy a quitar que es súper guay,
Me encanta porque es que se pliega y se queda nada, lo metes en cualquier sitio. Luego recogeré la ropa. Ahora lo primero que voy a hacer es lo que os he dicho, la sopa. Voy a hacer la sopa, la voy a dejar puesta porque eso es lo más importante, que luego vengamos y tengamos la comida hecha. Y luego ya pues me retocaré, me peinaré y todo, que mirad qué pelos, que sin peinar y sin nada. Pero bueno, que antes de nada, ya os digo, voy a dejarme la cena hecha, que luego pasa lo que pasa, venimos con prisa y nos encontramos que no tenemos. ¡Irene! ¿Dónde está? Esa se ha ido a jugar. Esa se ha ido a jugar y ha dejado aquí los dibujitos puestos. Todo el día a Bigato, todo el día, le encanta Bigato. Bueno, pues otra vez a ensuciar la cocina. Yo que me la había dejado toda recogida, otra vez a ensuciarla. Voy a tardar nada en hacer la sopa. Le voy a poner la carne, una zanahoria, por otro la voy a cocer 2 huevos en una olla pequeñita para luego echarse los picados. A ver, en una olla pequeñita, tal que así. Voy a cocer los huevos. 3 huevos. Y agua. Un poco de aceite de oliva. Un chorreón, que es muy bueno el aceite de oliva, y un poco de sal. Y ahora ya, bueno, mirad. Aquí la tengo con la carne y el agua y la zanahoria nada más. Ahora la pongo en la olla express durante 20 minuticos o más, fuerte, y luego ya la paro. Y con el calor, perdona, con el calor la carne se va haciendo. Y ya luego a la noche, cuando vengamos, pues le pongo los fideos o el arroz, no sé si ponen unos granillos de arroz, fideos, y le echo el huevo, ya troceadillo y jamón. Y ya, luego cojo la carne, se la saco a las niñas, se la troceo también. Y se come. Ahora, ¿dónde tengo la tapa? Aquí. Y se la comen súper bien. Y ya está la cena hecha. Y así me puedo ir tranquila. Dum, dum.